Leandro Santoro es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente por Todos y además asesor presidencial. Leandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por llamarme. No, por favor. ¿Qué cree usted han dicho las cacerolas en el día de ayer? Mire que nunca en la historia sonaron tan fuerte. Sí, yo creo que es una mezcla de cosas. Como siempre, estos hechos se significan y se resignifican con el tiempo, ¿no? El principio me parece que arranca por la bronca de la gente en relación a lo que parecía que era una suerte de ola de impunidad. Todos, yo mismo, cuando me empecé a enterar que era delincuentes con causas muy pesadas que iban a vivir a pocos metros de las casas de sus víctimas, no lo podía creer. Mirá, yo la primera noticia que tuve acerca de este violador que iba a vivir a 8 cuadras de la casa de sus víctimas, pensé que era una fake news. Y dije, a nadie se le puede ocurrir hacer una cosa así. ¿Y lo del torturador de la ESMA también pensó que era una fake news? Es que se fueron sucediendo y dije, no, esto no lo puedo creer. Así que si yo que tengo el cuero curtido me indigno, no me quiero imaginar la gente, las víctimas de delitos complejos. La verdad es que me parece que esto es una mezcla de cosas: bronca, impotencia, miedo, un llamado de atención al Poder Judicial, a la clase política. Es una mezcla de cosas y la verdad que es un mensaje que a mí no me sorprende para nada, Eduardo. Y que deben escuchar, ¿no? Me imagino que en la Casa de Gobierno deben haber tomado nota. Sí. Mira, yo soy muy amigo de Matías Bañato. Sí. Muy amigo, hablo con él permanentemente. Un fenómeno, gran amigo mío. Un fenómeno. Gran tipo, muy sensible. Hablo permanentemente con él. Muy bien. Tengo el pulso de lo que es el reclamo de su sector. Es un sector que en realidad él arranca, digamos, tratando de congregar a las víctimas de delito, pero también ha generado empatía con mucha gente que, sin haber sido nunca víctima de delito, se siente empática con la demanda. Claro. Por eso también estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio Massa. O sea, es que no escucha o que no acepta la ley de víctimas, que tenemos una ley para escuchar a las víctimas, yo digo en funciones. Pero ¿sabe que la ley de víctimas, por ejemplo, no fue aceptada en la provincia de Buenos Aires? No sabía. Claro. La provincia de Buenos Aires no adhiere a esa ley nacional. No, es una locura. No, voy a averiguar para la próxima vez que charlemos, pero la verdad es que ¿cómo el pueblo va a tener en cuenta la opinión de la víctima? Claro. Eso después, y en relación al cacerolazo, y te lo voy a decir francamente, yo creo que después la gente no termina distinguiendo si es la justicia, si es la Cámara, si es el juez, si son los políticos, si son los diputados, si es el presidente, todo lo mismo. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros, Leandro. Hay dos funcionarios del gobierno nacional, uno Mena, que fue a negociar, se bajó los pantalones y fue a negociar a la cárcel de Devoto. Y el otro se llama Pietragala, que pidió la libertad de Jaime. Y claro, la gente viene viendo que de Vudú para acá hay una impunidad muy grande. Mira, el sentimiento de impunidad yo creo que la gente, todos lo tenemos desde hace mucho tiempo. Yo te podría decir, yo recuerdo, por ejemplo, desde el caso Cabezas hasta acá, que me movilizan a mí estos temas. Primer punto. Segundo punto. Es cierto lo que decís, digamos, que esto puede generar tensión, pero también es cierto, Eduardo, que esto es un tema mundial, porque se ha planteado en todo el mundo la necesidad de descomprimir a las personas, el sistema penitenciario en la franja de las personas menos peligrosas que están por terminar su condena. Y esto ha generado también reacción en otros países del mundo. El tema es que acá nos falta equilibrio. O sea, yo creo que uno de los problemas que se sature el sistema penitenciario es que esa gente, el día de mañana se enferma, no va a ser atendida dentro del penal, va a ser atendida en el sistema público de salud. Primer punto. Segundo punto, no estamos viendo que además de haber presos en el sistema penitenciario, está la gente del servicio penitenciario, están los oficiales y suboficiales del servicio penitenciario, que si llega a haber un brote epidémico dentro de una cárcel, corre el riesgo su propia vida y la de su familia. Entonces, el tema es cómo se instrumentan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OMC y de la ONU. Lo razonable sería que si existen personas que están por terminar su condena y digamos, no son peligrosas, vamos a ponerlo así, que el juez arbitre la posibilidad para que las terminen de manera condicional en su casa, ¿no? Eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, y ahí, a liberar presos que tienen condenas pesadas, que recién inician, o violadores, o crímenes de naturaleza terrible, me parece que es una locura. No es lo mismo, te lo voy a poner un caso, de tener un tipo que tuvo una condena por juego ilegal,
que le faltan 2 meses para cumplir su condena, abarrotando un pabellón de una cárcel, que mandar un violador a su casa. Este es el debate en el mundo. Después, la interpretación es exclusivamente de la justicia y de los jueces, o sea, no es el poder ejecutivo el que determina o interpreta la ley, es el juez. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, mire muchachos, que existan estas recomendaciones, que no son argentinas, son mundiales, es que fíjate, es un debate mundial que se está dando. De hecho, se han liberado presos en todos los países del mundo, una cantidad enorme, mucha más que en la Argentina. No los habilita a que ustedes se quiten el quilombo de encima, porque lo que está pasando es que los presos más pesados son los que en general son los que presentan más habeas corpus, que están todo el tiempo sobre los jueces, con sus abogados personales, etcétera. Entonces los tipos, para sacarse el quilombo de encima, liberan orden para que cumplan la domiciliaria. Y esto genera una tensión en la sociedad que provoca el cacerolazo. Entonces hay que ser responsable y buscar el equilibrio. O sea, una cosa es aceptar las recomendaciones y otra cosa muy distinta es no tomar en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene 65 o 70 años que está terminando su condena y un tipo que tiene, no sé, 35 y que fue detenido por no sé, por robo con arma de fuego y que lo largas a la calle y obviamente lo primero que va a hacer va a ser salir a robar. Tal cual. Leandro, pero hay una característica cuando haces la comparación con otros países, es que Argentina, los delitos leves que tienen condena de menos de 3 años no tienen prisión efectiva, o sea que siempre son delitos graves los que están presos. Bueno, este es el tema. En los últimos 4 años los delitos leves que no tienen prisión efectiva la tuvieron. Ese es el tema. O sea, en los últimos años... Entonces es una cuestión ideológica. Bueno, pero es, digamos, hubo un cambio de paradigma, digamos, tanto en la ley después de la ley Bloomberg, pero también en la aplicación de la ley. Y hay mucha gente que está en esas condiciones. Pensá que, a ver, no en la cárcel de Devoto, paradójicamente, donde sí, obviamente hay 1.690 presos y es complejo, pero hay otras cárceles donde de verdad hay una situación de superpoblación. El tema es lo siguiente, ¿qué es lo que debería hacerse? Lo primero, agarrar a los presos más pesados, y más los que están en él, y armar lugares especiales, o sea, diferenciar adentro de la cárcel. Llévenlo a los cuarteles, viejo, llévenlo. Exactamente. Llévenlo a Campo de Mayo, qué sé yo, no sé a dónde. Exactamente. Eso es lo primero que habría que hacer. Claro. Porque lo que en realidad recomienda la Comisión Interamericana de Desarrollo es que se mejoren las condiciones de detención, pero no para la seguridad de los presos, esto es lo que la sociedad tiene que entender, para la seguridad de la sociedad. Totalmente. Porque adentro de las cárceles viven o conviven con la gente del personal penitenciario que está todo el tiempo, porque nosotros decimos los presos, pero los presos no están solos. No, claro. No. Los presos están con los oficiales y los suboficiales del servicio penitenciario, con el personal no militar y no del servicio, porque vos adentro de las cárceles, educación, salud, tenés un montón de gente que va a trabajar todos los días a las cárceles. Totalmente. Y después, cuando ese preso se enferma, no lo llevan a la obra social, lo llevan al Piñeiro, al Mutis, ¿se entiende? Entonces, hay que tener conciencia que este tema requiere de inteligencia, y yo creo que lo que hay que hacer es anticiparse. Yo ayer le mandé un mensaje a la ministra Lozardo, le mandé un WhatsApp, porque estaba con Leandro El Peñín, que es un diputado de la Unión Cívica Radical que milita en Juntos por el Cambio, que es amigo mío, que es especialista en el tema de cárceles. Y Leandro me decía, mirá, fíjate de alcanzarme esta recomendación porque puede servir. Y es esto de lo que me decías vos, arbitrar lugares como Campo de Mayo u otros lugares donde se puedan separar a los presos más complejos, porque, a ver, una cosa es liberar un tipo y otra cosa es tenerlo en una situación de hacinamiento. Las dos cosas están mal. O sea, hay cosas para hacer en el medio, esto es lo que yo digo, ¿no? Y esto es lo que me parece que tienen que, las recomendaciones, pero son decisiones de los jueces, no de los árboles ni de nada. Los jueces tienen que buscar la manera de dialogar con el Ministerio de Justicia y ir viendo caso por caso, no liberaciones masivas. Como decís vos, por ejemplo, los represores que están por delitos de lesa humanidad. A Campo de Mayo, si tenés adentro, por ejemplo, de la cárcel de Seiza, personas de riesgo, tratá de aislarlas antes que se enfermen y ponerlas en pabellones especiales, a la gente más grande que tengan el mínimo contacto posible con el personal penitenciario. O sea, hay cosas para hacer. Y si tenés alguno que está llegando al final de su pena, 2 meses, pero una persona, no estamos hablando de un delincuente peligroso, alguna persona que hay, porque no vamos a ser tan ingenuos de suponer que todos son iguales, bueno, en ese caso arbitrar los medios particulares, pero no lo metas en una resolución donde hay 2.000 personas, ¿se entiende? Porque eso también es una locura, es caso por caso, y el criterio general tiene que ser descomprimir
sin darle la libertad a todo el mundo y sin hacer que la sociedad se vuelva loca porque tiene la sensación que mañana salen todos, o sea, todos los delincuentes a robar. Es una locura lo que pasó. Leandro, te saco un poco de tema. Esta semana estuviste muy activo con el tema del problema que hubo de agua con la Villa 31 y me sorprendió el ataque que hacías directo contra Rodríguez Larreta en un momento en donde el mensaje, por lo menos que baja el presidente, es de tratar de superar la grieta. Es que yo no ataco a Rodríguez Larreta. Yo lo que hice fue poner de manifiesto la situación. De hecho, después... Sí, en un tuit dabas a entender como que había como una mala intención de parte del gobierno de la ciudad de no querer posibilitarles la llegada del agua, cuando en realidad era un problema también de aguas argentinas. No fue así. Hay un tema logístico, sí. Ahí te lo cuento. Hubo un problema de aguas argentinas, sí, en la planta San Martín, que eso provocó la baja de distribución de agua en barrios de la ciudad. En Belgrano, Caballito, creo que hubo problemas. Pero el problema de distribución de agua dentro de la Villa 31 es lo mismo que el tema de las cárceles. O sea, o miramos estos lugares donde la cuarentena no es en un departamento de 3 ambientes, sino es en el barrio, o explota un foco infeccioso ahí, y te imaginas que ahí no haya agua. El tema es la redistribución del agua adentro de la villa, no es responsabilidad de AISA, es responsabilidad del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad hizo una obra muy importante, que es un acueducto que abastece de agua a la villa, pero está mal conectado y faltan resolver temas de conexión entre el acueducto y el sistema que redistribuye dentro de la villa. Algunos barrios dentro de la villa sí reciben un servicio correcto. Por ejemplo, las casitas nuevas, las que han hecho con la urbanización, y el Ministerio de Educación, que es otra buena decisión de Horacio Rodríguez Larreta, llevó el edificio del Ministerio de Educación lo llevó a la Villa 31. Pero después tenés lugares como Güemes, por ejemplo, u otros barrios dentro del mismo barrio, que directamente no tenían agua. Lo que pasó fue que esto pasa regularmente, de hecho en enero había pasado también, se había cortado el suministro de agua, y fíjate, yo puse en Twitter también un hilo de Twitter, que hará dos días atrás, donde pongo una nota de Clarín de enero. En esa nota del diario Clarín de enero queda muy claro que la responsabilidad es del gobierno de la ciudad, porque era un tema que se discutía en enero y que Larreta daba explicaciones. Muy bien, cuando esto falla, cuando el sistema falla, que más allá de los problemas de AISA, porque falla ahí adentro, y está la nota de Clarín de enero que lo cuenta, lo que hace el gobierno de la ciudad es que asiste con camiones cisterna y adentro de la villa los reparten con unas motos. Con unas motitos, con unos tanques de agua, le van llenando los tanques a la gente. Lo que pasó fue que AISA llama y le dice, mira, tenemos este problema, en realidad una comunera nuestra que se comunica con los dos, y el gobierno de la ciudad dice que no vaya a AISA, y estuvieron 72 horas sin agua. Empieza, después que nosotros hicimos el lío, un camión cisterna del gobierno de la ciudad a asistir a la gente en el plan de emergencia, que no sería el común, sino el del camión cisterna y las motitos, y después efectivamente hablan con AISA, que es lo que también tuiteé, se ponen de acuerdo y le piden a AISA ayuda y van otros camiones de AISA para asistir a la gente. Pero esto sería el plan de emergencia. Esto pasó por lo menos 72 horas después de que nosotros fuimos. Pero la responsabilidad de AISA es hasta los límites de la villa, hasta el perímetro. Todos los terrenos, digamos, como el de la villa, los terrenos que son de dominio privado, como podría estar considerado la villa, corresponde exclusivamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ok. Leandro, feliz día del trabajo y de la Constitución, de las dos cosas. Feliz día para vos igual. Abrazo muy grande. Leandro Santoro, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y además asesor presidencial.